tanto en el mercado paralelo como en los mercados bursátiles. Me refiero a Pedro Ciaba Serrate, es estratega de Portfolio Personal e Inversiones. ¿Cómo estás, Pedro? Juan Pablo Marino te saluda. ¿Cómo andas, Juan Pablo? ¿Está bien? Gracias por atendernos, Pedro. Y bueno, por favor. La primera pregunta que te hago y que ya te hago y tiene que ver con esto, ¿no? La suba del dólar blue, sobre todo en las últimas semanas, pero también la presión existe en los mercados financieros. ¿Cómo estás evaluando esta dinámica? ¿Crees se adelantó? Digamos, se sabía que iba a haber mayor presión, pero ¿crees que se adelantó un poquito antes de lo previsto? Mira, déjame contestarte esta pregunta en dos partes. Primero, quizás viendo la foto más grande, ¿no? Parte de la película. Ya estábamos previendo que el segundo semestre va a ser más turbulento. Esto no deja de ser un año electoral, con lo que significa en términos de turbulencia cambiaria. Y después, algunos efectos. Primero, el descenso en la estacionalidad de liquidación del agro, que se iba a generar menos entrada de dólares al Banco Central. También el descenso en los precios de los commodities, que habían tocado máximos desde el 2012. Eso también era otro incentivo a que se liquidara menos, entraran menos dólares a las arcas del central. Y por el otro lado, un gasto que por lo menos en lo que estuvimos viendo en los datos de junio, va a ir ascendiendo, especialmente en los últimos meses del año, y muchos vencimientos en pesos, especialmente contra manos privadas. Que ahí, dentro de eso, al Tesoro le está yendo relativamente bien en las licitaciones, pero todavía la verdad que tiene varios desafíos por delante en esta segunda mitad del año. Entonces, por un lado decimos, bueno, está bien, fue segunda quincena de julio, quizás lo estábamos esperando un poco más para agosto, pero está dentro de todo en el timing esperado. Ahora, la segunda parte de la respuesta tiene que ver me parece, con agarrar y leer de nuevo el manual de macroeconomía. El gobierno salió con nuevas regulaciones a meter más restricciones, y uno puede ser que de esa manera trate de controlar algunas cotizaciones, como parte quizás lo hizo y por eso se generaron esas brechas, especialmente hablando con algunos bonos particulares, en el Bono 30, en el Global 30, limitando la operatoria en cantidad de nominales. Pero ¿qué nos dice el manual? Bueno, esa presión uno la termina de controlar, y generalmente donde puede encontrar una escapatoria, el efecto puede ser incluso mayor. Y por eso vemos en algunas cotizaciones de dólar en el mercado, especialmente por el lado de las acciones, que por el momento se escapan un poco de esto. Vemos cómo está aumentando, llegando a 180. Vos mencionaste recién el paralelo, el blue, incluso por encima de ese umbral, sumando un peso más hoy en la cotización. Bueno, yo creo que es un efecto puramente macroeconómico. Ahora, Pedro, esta restricción que pusieron tanto el Banco Central como la CNB en los dólares bursátiles, bien decías, con algunos bonos en particular, ha hecho que se traslade esa demanda a otros segmentos del mercado, y me refiero, lo que se está viendo en los últimos días es un nuevo tipo de cambio que quizás está en discusión si puede ser o no referencia. Me refiero al que surge en las negociaciones bilaterales del CENEVI, así se denomina. Si querés explicarnos un poquito de qué se trata eso, y si crees que puede ser un nuevo dólar de referencia. En realidad se pierde un poco la referencia, ¿no? O sea, cuando con estas regulaciones y tratando de entorpecer lo que es las cotizaciones en bolsa más comunes, lo que se hace es perder un poco la referencia, pero en realidad el problema que hay detrás del ascenso de las cotizaciones de tipo de cambio sigue siendo el mismo. La única forma que vos tenés realmente de tratar de controlar la demanda de dólares, la demanda de cobertura, además en estos meses, meses próximos a una elección y con todos los problemas que ha tenido en los últimos meses, incluso con una caída nuevamente de la actividad y demás, es generar un aumento en la demanda real del peso. El problema es que la gente vuelve a desconfiar de la moneda. Eso básicamente es porque está mirando muchos problemas desde la macroeconomía, también muchas dudas desde la política, y espera que este año, incluso para cerrar lo que es la brecha financiera, por más que esté, pero lo repito, haciendo un papel bastante digno en las licitaciones de pesos, para cerrar las cuentas todavía se tienen que emitir más o menos 1.000 millones de pesos en lo que resta del año. Y esos pesos, evidentemente, va a ser más liquidez en la calle y va a traer más problemas nominales en términos de inflación
inflación o de presión cambiaria. Y eso me parece que es lo que está detrás de que, está bien, no será el FX, el dólar hecho con un Bonar o con un global. Bueno, será el del CENEVI, que ahora está de moda, será con alguna aleta en pesos, será con acciones, no importa, pero acá en realidad, si uno quisiera realmente controlar el dólar en sí, que el dólar en definitiva es uno solo, tendría que apuntar a ese lado, a controlar y a tratar de aumentar la demanda real de pesos. Pedro, ¿qué tal? Te saluda Roberto Velato. Te quería preguntar, mira, hace ¿Qué muy tal, Roberto? poquito... ¿Qué tal? Mira, Marcel Marcó del Pont, titular de AFIP, dijo, o mejor dicho, descartó un cimbronazo respecto a este escenario, en tanto la cotización del dólar. Obviamente descartó un cimbronazo. ¿Qué están viendo ustedes para los próximos días? Esto de la posibilidad de algo un poco más grande de lo que viene sucediendo. Yo creo que en realidad lo que estamos viendo en los últimos días uno puede llamarlo o no un cimbronazo, pero yo creo que es una reacción natural de todo esto que estuvimos mencionando. Si querés poner fechas para tener una idea de cuáles son los posibles pruebas de fuego en las próximas semanas, hay que ver, me parece muy de cerca el tema de licitaciones de pesos. Hoy están pagando un bono muy grande, el Bonser 21. El tema es que en la última licitación del Tesoro, la verdad que le fue bastante bien, o sea, habría juntado los pesos necesarios para pagarlo sin problemas, se habría conseguido un gran nivel de rollover. Y me parece que el 5 de agosto es la próxima gran fecha, hay otro vencimiento grande de pesos del Bonser 21 y 21, que es un bono que pudieron rodear parcialmente en la última licitación, pero todavía significa un gran pago de pesos, especialmente lo que estimamos nosotros es en gran proporción con el sector privado. Y no solamente el sector privado residente, sino también en parte no residente, ¿no? O sea, y lo que hemos visto en los experimentos anteriores es que siempre que vence algún bono que tiene alguna tenencia importante de jugadores de afuera, esos no quieren rolear, ya están quemados con los pesos de los últimos años y tratan después de salir para afuera de alguna forma, termina siendo un dolor de cabeza en esta semana el tipo de cambio, que obviamente es un dolor de cabeza para el ministro, ¿no? Y para el gobierno en general. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que hay que ver de cerca, para saber si esto es un cimbronazo momentáneo o es una situación que ya se va a ir agravando en los próximos meses, es ver cómo sigue la acumulación de dólares del central. Me parece que nadie se esperaba que julio, especialmente la semana pasada, que el Banco Central, el MUC, compró más de 500 millones de dólares, nadie esperaba que julio fuera un gran mes en términos de compra de divisas. Y me parece que llama la atención mucho porque este ya no es un mes pico de estacionalidad. De hecho, el pico se consigue generalmente en mayo, después en junio empieza a bajar, justo este junio fue bastante flojo, y julio fue un repunte, y un repunte que no se condice mucho con lo que estuvo pasando en los precios de los commodities. Y eso entonces nos hace un poco dudar de, ¿no será que están pisando un poco importaciones? Y que de esa manera entonces el Banco Central se asegura una compra mayor de dólares que después los necesita el Banco Central para poder intervenir en todas esas cotizaciones que estuvimos hablando. En parte la data nos lo estuvo confirmando en las últimas semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si llegan a estar pisando importaciones, es un muy mal timing en términos de recuperación económica. Y eso es lo que me parece que lo va a terminar pagando quizás la Argentina en los próximos EMAE que vayan publicando. De hecho, el de ayer, que salió ayer, que fue el EMAE de mayo, ya muestra una caída de 2% con respecto al mes anterior, importante. Obviamente tiene que ver más con el último cierre, de las últimas restricciones importantes que fueron en mayo. Vamos a ver qué nos dicen los meses de junio y el actual de julio. Pedro, te hago la última y tiene que ver, teniendo en cuenta este contexto, ¿qué sugerís? Tenemos quienes formamos parte del Mirador dos perfiles de inversión, uno más conservador, otro más quizás arriesgado. ¿Qué recomendaciones nos podés dar, ¿no? para los próximos meses en términos de inversiones, tanto para, insisto, un perfil más conservador y uno más arriesgado?
Para el conservador, la verdad que la recomendación acá es tratar de evitar, o si las tenía abiertas, cerrarlas, las grandes posiciones de pesos, ¿no? O sea, todos necesitamos pesos de manera transaccional, vivimos en la Argentina, que es súper lógico, entonces limitaría la porción de pesos a la proporción transaccional necesaria. Y del resto me guardaría en activos dolarizados que sigan la cotización del dólar, pueden ser asumiendo algún tipo de riesgo, pero de buena calidad, pueden ser algunos bonos corporativos, algunos bonos provinciales de buena calidad crediticia, y al agresivo, ese que puede llegar a asumir algún riesgo mayor cambiario, puede ser que todavía haya algo de oportunidad, especialmente si el mercado empieza a entender que eventualmente puede llegar a haber alguna corrección del tipo de cambio oficial, especialmente porque la verdad que lo que es la versión oficial viene muy pisada en los próximos, y seguramente continúe así en los próximos meses. Eso va eventualmente a generar algún tipo de especulación a futuro de que va a haber algún tipo de sincronazo con la evaluación oficial, y eso va a generar más demanda de dólar link en los próximos meses. Por eso nosotros veníamos muy positivos con respecto al SER. Seguimos manteniendo una buena proporción de SER en la parte de pesos, pero creo que despacito va a empezar a aparecer, va a empezar por lo menos a aparecer sí el apetito en los instrumentos dólar link. Entonces, dólar link son los bonos en pesos que están atados a la evolución del tipo de cambio. Ahí es donde se ve quizás mayor expectativa de evaluación, sobre todo después de las elecciones. No me imagino antes. Obviamente, para el gobierno sería un tiro en el pie, ¿no? Previamente. Imagínate que antes, totalmente. Imagínate, antes eso no va a ser, pues a medida que nos acerquemos a las elecciones, el mercado va a tratar de ir adelantándose, y entonces la demanda por cobertura o la demanda por activos que después de las elecciones puedan favorecerse de esa aceleración de la evaluación o si es un salto discreto, van a ser los dólar links. Entonces, lentamente el mercado parece que va a ir volcándose un poco por ese lado. Muy bien, Pedro, excelente. Te agradecemos por estos minutos y la seguimos en las próximas semanas. Dale, a ustedes. Muchas gracias. Hablamos con Pedro Ciaba Serrates, estratega de Portfolio Personal Inversiones. Hacemos pausa musical y volvemos con la segunda parte del Mirador.